109 familias han plantado cara al gobierno de Ayuso y han logrado reabrir el caso de las muertes de residencias de mayores. Estamos hablando, como ya seguramente mucha gente sabréis, del llamado protocolo de la muerte o los protocolos de la vergüenza del gobierno de la Comunidad de Madrid dirigido por Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular. Un protocolo médico que supuso la orden de no trasladar al hospital a quienes fueran dependientes o tuvieran enfermedades cognitivas durante la pandemia en marzo de 2020. Esto tras la orden de confinar a unas 44.000 personas mayores que vivían entonces en residencias, tanto públicas como privadas como concertadas. Unos protocolos que fueron enviados desde la Consejería de Sanidad a los altos mandos sanitarios que se encargaron de aplicarlo de manera arbitraria. La idea, supuestamente, era atender a estas personas en las propias residencias porque, según dijo Ayuso, según anunció, se iban a medicalizar, es decir, a equiparse adecuadamente para que estas personas mayores fueran atendidas ahí. Lo cierto es que nosotros, dentro de toda la red asistencial que tenemos dentro de la Comunidad de Madrid, en su práctica totalidad están todas medicalizadas y de esta no sabíamos que estaban en esta situación, nos han comunicado que efectivamente... ¿Pero qué pasa? Que esto nunca sucedió. Estas personas quedaron encerradas, con muy pocos recursos, con muy pocos materiales y sin poder ver a sus familias. Esto llevó a una situación terrible, horrorosa, apocalíptica, donde personas muy vulnerables e infectadas con el virus quedaron confinadas sin las adecuadas medidas higiénico-sanitarias. Resultado, 9.469 personas residentes fallecidas solo en los primeros 60 días de la pandemia. De ellas, 7.291 murieron tras denegársele la derivación a un hospital al no cumplir con los requisitos establecidos por el gobierno de Ayuso en estos conocidos protocolos. Una conocida cifra que ha sido utilizada para reivindicar justicia por todas estas personas y por todos los que denuncian la pésima gestión de la presidenta, quien, además, ha tratado de eludir esta responsabilidad por todos los medios. En primer lugar, tratando de ocupar al gobierno central. Acordémonos del bulo del mando único de las residencias de Pablo Iglesias. Y después, justificando que fue una decisión necesaria porque, claro, iban a morir igual. Y tuvo que entrar en las residencias a ver lo que había ocurrido. ¿Y sabe lo que sucedió? Silencio, señora había Delgado. muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. Mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. De hecho, centenares de familias organizadas en la plataforma Marea de Residencias y también otros grupos han interpuesto querellas por homicidio imprudente, por prevaricación o por negación del deber de socorro en diferentes juzgados de instrucción de Madrid. Algunas de estas causas todavía están en marcha o a la espera, otras han sido elevadas al Tribunal Constitucional, pero la gran mayoría han sido cerradas, han sido archivadas. ¿Cuál es el motivo de que se cierren o de que se archiven? Pues muy sencillo. Por lo visto, hay que demostrar una relación causal entre la decisión que ha tomado Ayuso y el fallecimiento de estas personas. Y esta relación causal, esta causalidad, no se encuentra. Es decir, indirectamente, archivando estas denuncias, se le está dando la razón a Ayuso. Pero, ¿de verdad las 7.291 personas fallecidas en centros de mayores iban a morir igual? El sentido común nos dice que no. Pero buena parte de la justicia no encuentra argumentos jurídicos, muy a pesar de que existen evidencias e investigaciones que aseguran que, de no haberse aplicado estos protocolos, se hubieran salvado miles de personas. ¿Cómo han conseguido entonces reabrir el caso? Pues esto es muy interesante. Y lo ha explicado Carmen López, la portavoz de Marea de Residencias, que dice que han encontrado un delito, un tipo delictivo penal, donde no es necesario establecer esta, digamos, relación causal. Se trata del llamado delito continuado de denegación de una prestación por motivos discriminatorios, que puede leerse en el artículo 511 del Código Penal. Este delito ha constituido el principal argumento de la última denuncia presentada en octubre de 2024 y que está en curso. Este delito acarrea penas de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación, y esto es bastante importante, para quienes nieguen un servicio público por motivos, entre otros, de la enfermedad que padezca o su discapacidad, lo que parece que puede entrar en este caso. La denuncia va contra altos cargos del gobierno de Ayuso, responsables de la gestión sanitaria, el asesor externo contratado por Ayuso, Antonio Burgueño,
que es autor del plan contra la pandemia, y a los geriatras de enlace de hospitales, que son quienes aplicaban los protocolos y permitían o no permitían el traslado a los hospitales. A partir de ese momento, desde Marea escribieron a su base de datos de familiares y les ofrecieron formar parte de una denuncia colectiva, tanto en el caso de que el residente hubiera fallecido como si no había fallecido, porque aunque no fallezca, eso no quiere decir que no haya habido discriminación. Esto es muy importante también. Estas familias tendrían que acreditar que se le había discriminado por el mero hecho de tener su domicilio en una residencia de mayores o por tener alguna limitación cognitiva o física, que esto se especificaba en los propios protocolos. O sea que sí. Lograron, junto a la plataforma Asociación 7291 Verdad y Justicia, que se unieran 109 familias que buscan reparación por la muerte o desatención de 115 mayores. Algunos de ellos no tenían siquiera ninguna enfermedad previa y aún así, de manera totalmente incomprensible, tampoco fueron derivados a hospitales. Mientras, los mayores que vivían en sus casas, tuvieran o no dependencia o enfermedades, sí que pudieron acudir a hospitales en lo peor de la pandemia, así como los que tenían un seguro de salud privado, que esto es todavía peor. Un agravio comparativo, una injusticia, en fin, que no tiene nombre y que todavía 5 años después, o casi 5 años después, sigue sin resolverse. Afortunadamente, en esta denuncia se describen todos estos casos con todo lujo de detalles, reflejando un apocalíptico y horroroso escenario en las 72 residencias que se llegan a citar en la denuncia. Y entre otras cosas, lo que se puede leer es que el personal estaba desbordado, muchos estaban de baja, no había a veces ni mascarillas, no había un médico para por la noche, los mayores se empeoraban de manera fulminante de un día para otro, los familiares recibían poca o ninguna información, algunos se enteraron de que sus familiares habían muerto días más tarde, se les daba paracetamol o antibióticos, lo cual es, para un virus no hay que dar antibióticos. Todo esto, además de la aplicación de estos protocolos. Es decir, la situación es que, en fin, de película. Tampoco se les dieron otras alternativas para su tratamiento, como derivarles al macroproyecto y fallido hospital de IFEMA, a los hoteles medicalizados, ni se les permitió acudir a centros de salud. Estaban ahí confinados y no podían hacer absolutamente nada. Tampoco se les enviaron médicos o sanitarios más allá de un centenar para una población, y repito, de 44.000 personas. Todo ello pese a que la primera epidemióloga que visitó una residencia en pandemia alertó de lo que se venía encima y propuso varias medidas para evitar la muerte sin asistencia de miles de mayores. Por supuesto, fue ignorada a más no poder. Es decir, estas medidas cayeron en saco roto mientras Ayuso prometía cañas y libertad, que era lo único que le importaba. Los casos que se relatan y los testimonios son, de verdad, para echarse a llorar, O sea, os lo prometo. La Fiscalía de Madrid recibió esta denuncia en octubre e incoó el expediente el 6 de noviembre, repartiendo los casos, según confirman fuentes del propio departamento, a diferentes medios de comunicación como el diario.es, que destacan que además hubo una reunión previa con los familiares. De hecho, esta semana han empezado ya a llamar, a declarar a algunos que han acudido como testigos para aportar información o documentación sobre lo que sucedió a sus seres queridos. Es decir, Fiscalía está investigando el caso, lo ha abierto para investigar este delito en concreto, lo cual, bueno, es una buena noticia también. Esto es muy importante porque en marzo de este mismo año prescribe el delito, ya que habrán pasado más de 5 años. La esperanza es que este plazo de prescripción se paralice debido a esta investigación iniciada por la Fiscalía. Una vez terminen todas las declaraciones y la Fiscalía valore lo sucedido, se sabrá si el caso se pasa a un juzgado de instrucción o si se han visto indicios de delito o si, como ha pasado con otros casos, pues se archiva, se cierra y todo se queda en agua de borrajas. La comisión de investigación en la Asamblea de Madrid ya se clausuró después de que Ayuso tuviese mayoría absoluta. Se había abierto antes, pues luego se cerró y no ha habido ningún acto de desagravio, explicación, reunión, y ninguna institución ha pedido perdón por el abandono que sufrieron 44.000 mayores en residencias sin medicalizar, pese a que se había prometido todo lo contrario. Y es que nadie, e insisto, nadie se merece ese fin inhumano ni esa discriminación. Este es el peligro de que gobierne gente que no se preocupa por el bien común, que da la espalda a la evidencia científica, que solo agita discursos populistas y discursos de odio, personas como Ayuso y quienes la manejan desde atrás, que esto también es muy importante, como si fuera un títere o un muñeco de trapo, son un peligro para la sociedad. Y cuanto antes se haga justicia, mucho mejor. Y tampoco estaría mal no votarles en unas elecciones, digo yo.